Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me encuentro junto a Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte y a través tuyo a todos quienes nos escuchan, no solo en País Lobo, sino también en nuestras redes asociadas. Así es, le mandamos especiales saludos a Radio Mía y a la Radio Mega que se han sumado también a transmitir nuestro programa. Oye, Juan Carlos, hoy día 19 de octubre. Entonces, quiero que saquemos una vuelta y voy a leerte el titular y te voy a hacer una pregunta. Dice, aniversario del 18 de octubre, pese a saqueos y desórdenes, gobierno destaca disminución en cifra de actos delictuales en comparación al 2021. Mi pregunta es, ¿podemos efectivamente sacar cuentas alegres este 2022? ¿Qué crees tú? Es una pregunta que se puede contestar, creo yo, en dos niveles. En un primer nivel, si uno analiza numéricamente que hayan menos disturbios, sin duda que es una ganancia. Pero hay un segundo nivel, y donde yo creo que ahí no hay cuentas alegres, y dice relación con que el orden público, la seguridad pública, no se basa simplemente en lo que es la cantidad, contabilizar los desmanes que se realizan, sino que también una disuasión. Recordemos que la disuasión consiste en desincentivar no a través del uso de las armas, sino por decir, porque no nos conviene meternos con estas personas, mejor evitamos conflictos. Y pareciera que todavía, pese a 3 años del estallido social, seguimos todavía empantanados en un afán de competir con el monopolio de la fuerza que lo tiene el Estado. Es decir, que para el 18 de octubre los establecimientos hayan tenido que cerrar temprano, que el comercio haya tenido que cerrar temprano, que todos nosotros hubiésemos estado preguntándonos ayer por qué está pasando esto, mejor guardémonos temprano porque va a pasar disturbio, no tenemos claridad de qué es lo que va a suceder. Esa sensación también es seguridad pública y en ese aspecto el Estado está perdiendo terreno. Por lo tanto, aunque numéricamente haya bajado la cantidad de desmanes, lo cierto es que esa sensación que se ha ido posicionando desde el 2019 a la época es un sinónimo de fracaso. Y eso el Estado, y particularmente el gobierno, que es quien controla el Estado, no podría sacar cuentas alegres. Claro. Efectivamente, hay un tema aquí de violencia que todavía no se ha podido llegar a cero finalmente y tenemos un nuevo día, como tú señalas, Juan Carlos, que nos tenemos que guardar temprano, que tenemos mucho susto. Y sobre todo, una comuna que pasó, que fue como bien marcada por lo que está pasando es Puente Alto. Es donde más saqueos ocurrieron y donde más violentos también. Lo que sí también me llama la atención, porque estaba escuchando antes este programa, el balance que hicieron en Biobío, que fue en Concepción, una de las zonas también donde hubo alto caos ayer en la noche. Y una de las cosas que decía la delegada presidencial era que la gente, bueno, donde habían intervenido, donde había efectivamente casos en los cuales había habido violencia anoche, eran de personas que estaban empezando, o sea, que eran pymes, pequeños emprendedores, y que ellos los habían saqueado a gente que trabajaba mucho y que eso netamente es delincuencia. Y yo me pregunto, a ver, pero espérate un poco, entonces si vamos a un mall, ¿no es delincuencia? Si vamos a los grandes supermercados, ¿no es delincuencia también? Entonces, ahí ese doble estándar me molesta un poco. Yo entiendo que a una persona, quizás lo que quiso decir es que personas que su capital es muy pequeño y ponen muy poca plata, que les roben todo, porque como mostraban, por ejemplo, en Santiago, también en la comuna de Santiago, donde se robaron, entraron a robar y personas que, no sé, llevaban poquito, 8 meses con una tienda pequeñita, que tenían todo su ahorro invertido, es bastante complejo volverse a parar, quizás por ahí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Puente Alto, en bastantes zonas donde ya las grandes tiendas no quieren entrar? Por ejemplo, decía que queda como un supermercado grande, entonces ahora esas personas que quieren ir a comprar un poco más o más barato, o no pueden acceder a eso tampoco. Entonces, se encuentro
complejos los discursos de las autoridades o las formas de las aproximaciones de las autoridades tratando de resguardar algo, pero dejando abierta una puerta para ir hacia una violencia más desatada y como decir, no, o sea, es que al grande le puede robar, pero al chico no, porque, o sea, no, eso no me gustó nada. Sí, yo creo que lo que quisieron decir en el fondo es parecido al discurso que se instaló con el esquema del metro. Esto termina perjudicando a las personas más pobres, y lo cual es cierto, digamos. O sea, el saquear un supermercado a cuenta en Puente Alto no es lo mismo que saquear un jumbo en Las Condes, donde hay muchos jumbos, digamos, sino que con el estallido social, aquel 18 de octubre del 2019 hubo comunas enteras en Santiago que quedaron sin supermercado y no tienen supermercado hasta la fecha. Entonces, dándole el beneficio de la duda, creo que se expresaron mal tratando de dar a entender esta idea, de decir, ¿sabes qué? Finalmente los desmanes públicos los termina pagando la gente más pobre. Pero lo cierto es que también, y ahí yo concuerdo contigo, se ha ido posicionando de a poco y ha permanecido hasta ahora la idea de que hay una violencia que es justificable. Uno puede entender por qué la gente reacciona de esas maneras, pero una cosa es entender y otra cosa es justificar. Y lo cierto es que los que hoy día son gobierno en su momento avalaban lo que significaba los actos de violencia disfrazándolos de una reacción política. Y lo cierto es que violencia es violencia aquí y en la quebrada del Ají. Y ahí la pregunta, y a propósito de lo que te comentaba anteriormente, para mí, como preguntas coordinadas con la pregunta principal, es, bueno, ¿por qué hay incentivos? ¿Por qué una persona cualquiera se siente incentivado a cometer un saqueo? Y lo cierto es que da la sensación de que puedo infringir las leyes, puedo trastocar la propiedad de otra persona y no me va a pasar nada. O sea, no hay de parte del Estado, que tiene, insisto, el monopolio de la fuerza, una disuasión suficiente como para desincentivar los ilícitos. Y claro, disminuyó el número, pero uno igual podría decir que si ganó el rechazo y hubiese estado Kast o cualquiera, o Sebastián Sichel de presidente, probablemente este 18 de octubre hubiese sido distinto, porque en efecto, pese a lo que dijo el presidente el día de ayer, la revolución sí tuvo, la revolución, la revuelta de octubre, sí tuvo tintes de izquierda, digamos. Entonces es difícil que al gobierno le van a poner la vida en cuadritos. Entonces uno pensaría que tal vez si el escenario político hubiese sido otro, más personas hubiesen salido no solamente a marchar, sino a hacer desmanes. Entonces, ¿y por qué se hace? Porque hay incentivos, porque puedo infringir las normas, puedo meterme en la casa de otra persona y tengo la certeza, o al menos la confianza, de que el Estado no da abasto, porque Carabineros en Puente Alto llegó 4 horas, 4 o 5 horas después. O sea, puedo infringir, puedo delinquir y no me va a pasar nada. Eso por una parte. Y por otra parte, la pregunta es, cuando se saquea una propiedad, cuando yo me meto como amigo de lo ajeno y saco algo que no es mío, en último término, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy robando plata o estoy robando el tiempo de vida que la otra persona dedicó para adquirir sus cosas? Y lo cierto es que por más que se dice de que ya por lo menos los bienes son recuperables, más si tienen seguros y cosas por el estilo, ya puede ser. Pero lo cierto es que las personas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, son entidades que, claro, requieren dedicar mucho esfuerzo, y no solamente esfuerzo, sino también mucho tiempo a adquirir sus cosas, y ese tiempo no se recupera. Es decir, cuando las personas saquean, y por eso es importante el derecho a la propiedad, y se meten y entrometen en la propiedad de otro, lo último que están haciendo es hacer perder tiempo vital de la otra persona, que para esa persona es irrecuperable. Por eso es importante y no es porque, no, que esté de derecha, que esto, que no. Cuando uno pone el acento en la propiedad, es precisamente por el respeto a la vida de la otra persona, A los tiempos, finalmente. a los tiempos. Claro, es interesante esa reflexión que señala Juan Carlos. Y en ese mismo sentido, comparto contigo de que hay un grupo de izquierda, de hecho hoy día escuchaba a Juan Manuel Astorga también que hacía como su editorial con respecto a Daniel Jadwe y cómo él llamaba y tergiversaba la realidad. Eh, con varias cosas, o sea, a mí me llamó la atención, claro, a uno le quedan en la mente un par de cosas que dice ya Daniel Jadwe, general, no sé, hace varias bravatas, podríamos decir, pero cuando las empiezas a poner todas juntas, es impresionante cómo
tan carepalo para llegar y mentir, no sé, es como tomarlo y decir, no sé, que en Chile se violaran sistemáticamente los derechos humanos y después te vaya a Venezuela y resulta que allá los militares bolivarianos son la maravilla. Entonces, pero, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, él es el díscolo dentro de la coalición de gobierno actualmente. Es una persona que se sigue manteniendo al margen. Lo bueno es que, claro, estos que salieron hoy fue mucho menor de lo que se esperaba eventualmente que salieran. De hecho, yo creo que había mucho temor inicialmente a votar por un rechazo a la nueva constitución por toda la violencia que pudiese generar en las calles. Pero efectivamente al tener un gobierno de izquierda hay muchos que, claro, están más contenidos eventualmente porque tienen el poder actualmente para hacer modificaciones o transformaciones que ellos esperan que eventualmente se hagan dentro del gobierno bajo la vía institucional, podríamos decirlo. Si hubiese estado un gobierno de derecha, probablemente esa misma gente hubiera estado en la calle el día de hoy y no y como oposición les era mucho más fácil salir con eslogans y con pancartas contra herramientas que tiene actualmente el Estado para poder devolver el Estado de Derecho actualmente. Herramientas que el día de hoy están tomando, como lo hace la ministra Carolina Toá. Y de hecho, ya que traje a Daniel Jadwe, una de las cosas que le dice Daniel Jadwe a Carolina Toa es que está ocupando las mismas herramientas que hacía Sebastián Piñera, como que están haciendo lo mismo. Y yo digo, bueno, pero si, ¿qué cosas nuevas se pueden inventar? Lo único que tenías que hacer eventualmente era mejorar los protocolos. Le dice, ustedes yo no voy a dejar de marchar o algo por el estilo si es que no refundan carabineros. Bueno, Boric en segunda vuelta ya dijo que no iba a refundar carabineros, sino que iban a hacer mejoras de protocolos, modernizaciones, etcétera, de la vía pública. Entonces, las herramientas están, el uso de ellas es la importancia que tiene ahora de parte del gobierno y efectivamente concuerdo contigo, Juan Carlos, que el hecho de no tener esa reticencia y ser oficialistas les ayuda bastante a que podamos reinstaurar quizás un nuevo, o sea, volver a un Estado de Derecho dentro del país. Bueno, de hecho, el día de ayer mi gran preocupación, y lo conversaba con mi familia, era de que salieran los chalecos amarillos. Ese era mi... O sea, yo pensé, dije, a ver, estando de gobierno, una coalición de izquierda después del triunfo del rechazo, sabiendo de que iban a haber manifestaciones, yo pensé que iba a haber podía haber una confrontación ciudadana en el sentido de que la gente, particularmente los chalecos amarillos, salieran a defender un triunfo frente, digamos, a una reacción, digamos, más de izquierda, pero no ocurrió. Y eso igual da también luces de que después de 3 años hay una sensación que por una parte sectores más de extrema izquierda tampoco salieron, por otra parte sectores de extrema derecha tampoco salieron. Puede ser que se están generando condiciones como para tratar de calmar un poco los ánimos y tratar de salir, digamos, del hoyo en el que está el país. Pero a propósito de lo que tú señalas, Rocío, lo cierto es que no solamente el problema que tiene el diagnóstico de Jadwe respecto a Carolina Toá es que Carolina Toá está obligada no solamente legal, sino también constitucionalmente a usar las herramientas que tiene el Estado. Ahora, uno podría estar en desacuerdo con que el Estado tenga el monopolio de la fuerza. Yo defiendo que el Estado lo tenga porque prefiero que sea el Estado y no los particulares los que puedan tengan el monopolio de la fuerza, por una razón bien sencilla. Si es que un funcionario público, un agente del Estado, un carabinero, se excede en el uso de la fuerza, uno puede hacer valer la responsabilidad de esa persona. Y así ha ocurrido. El carabinero que le sacó tristemente los ojos a Fabiola Campillay, la dejó ciega, ya está condenado. Pero cuando son los privados los que tienen el monopolio de la fuerza, cuando son los ciudadanos los que se están armando, lo cierto es que hacer valer la responsabilidad ante los excesos, ante los abusos de los privados respecto al uso de la fuerza, es imperseguible, a no ser que tengas medios probatorios. Bueno, la ventaja de tener entonces que la fuerza se radique exclusivamente en el Estado es que se puede perseguir porque están los protocolos, están todo el resguardo que se tiene para hacerlo valer. Entonces, en ese sentido, cuando Daniel Jadwe dice, y no, es que Carolina Toá está usando los mismos mecanismos que Sebastián Piñera, sí, y va a usar en el futuro los mismos mecanismos que todos los presidentes han usado, porque esas son las herramientas legítimas que ciudadanamente nos hemos dado para evitar que entre los ciudadanos nos matemos. Entonces, eso por una parte.
Por otra parte, el problema que hoy día tiene no solamente este gobierno, sino también los gobiernos anteriores, y esto yo lo vengo observando particularmente desde Bachelet 2, o mejor dicho, desde Bachelet 1, porque recuerdo que para el terremoto del 2010, una de las grandes críticas a Bachelet era de que por qué no sacó los militares antes a la calle, cuando estaban saqueando Concepción y algunas partes de Santiago. Y después Bachelet, al dejar el gobierno, hace un mea culpa, todavía me acuerdo, en este programa de, creo que era de Don Francisco, cuando hacen como las entrevistas al final, y dice, no haber, me arrepiento de haber creído que la gente no estaba de acuerdo con sacar a los militares a la calle en ese estado de excepción constitucional con ocasión del terremoto. ¿Y por qué sacó esto a colación? Porque ya desde esa época, estamos hablando de finales del primer gobierno de Bachelet, la duda que tiene el gobernante respecto a la legitimidad ciudadana, respecto al uso de la fuerza, está en entredicho. O sea, todos los gobernantes saben cuáles son sus herramientas. El staff de abogados que asesora al gobierno sabe cuáles son las herramientas y cuáles son los límites, cuáles son los derechos humanos, etcétera. Pero desde esa época vengo observando que hay un resquemor respecto al costo político por usar las herramientas que el mismo ordenamiento jurídico te entrega. Y ese es un problema, porque cuando la ciudadanía no respalda las instituciones, y no estoy hablando de ir a los cuarteles de carabineros como se hizo el día domingo, sino cuando la ciudadanía no acepta como legítimo que ante el quebrantamiento de las normas, la institución que tiene el monopolio de la fuerza, como es el Estado, lo ejecute, lo cierto es que tenemos un problema civilizatorio serio, porque eso pone en entredicho cuál es el imperio que tiene el gobierno, y no solamente el gobierno, sino todos los poderes del Estado para hacer valer sus disposiciones. Entonces ahí yo creo que particularmente en el caso de Daniel Jadwe tiene no concordando con el diagnóstico, estoy más en desacuerdo con las consecuencias políticas que tiene ese discurso, donde el discurso de Jadwe, por eso es importante contrarrestarlo, pero también recordemos, y en ese sentido me hago eco de la crítica de Carlos Peña a los rectores de las universidades, a los académicos, a los filósofos, a los grandes teóricos y opinólogos de este tiempo, de que por mucho tiempo no fueron capaces también de ser la voz disonante y en vez de marcar postura frente al estallido social, o mejor dicho, en lugar de marcar distancia frente al estallido social, decidieron marcar postura. Y eso hoy día hace de que la discusión sea poco mesurada. Entonces creo que no solamente palabras como la de Jadwe generan un contexto que puede ser peligroso, sino que también la incapacidad de los seres pensantes, particularmente la élite intelectual del país, de marcar un poco de distancia con el fenómeno y haberse comprometido como militante con él. Sí, oye, varias cosas de lo que había señalado. Una, respecto a los chalecos amarillos, bueno, yo creo que ahí es el tema que todavía Chile cree en sus instituciones. Chile, en la mayoría de los chilenos creemos que Carabineros efectivamente y la Policía de Investigaciones tienen el rol fundamental de resguardo de la ciudadanía. Y eso yo ni siquiera me lo había cuestionado que pudieran volver a salir los chalecos amarillos, ¿ah? No se me pasó por la cabeza. Yo creo que tiene que ser eso, que todavía esperamos que efectivamente ellos nos puedan salvar de alguna manera cuando estamos frente a algún peligro de esto y lo único que te fuiste para la casa. Y quizás un poco asociando lo que tenemos, sobre todo en Santiago, porque en regiones acá yo no lo he visto nunca, el tema de, por ejemplo, el Día del Joven Combatiente que es en marzo, el 29 de marzo, si no me equivoco, y en Santiago efectivamente el día joven combatiente, tú vas para la casa temprano y es un día que se cierra temprano, todo. Así como en su tiempo también fue el 11 de septiembre, que aunque hubiese hechos de violencia, efectivamente tú tomabas tus resguardos personales, pero nunca salías a defender algo en particular. Ahora, en ninguno de estos dos casos, ni para los 11 de septiembre, ni para el 29 de marzo del Día del Joven Combatiente, habían hechos de saqueos per se. Sí, destrucción de mobiliario público, que tampoco lo comparto, o sea, si te quieres manifestar, hazlo de manera pacífica, como se puede, se ha demostrado que se puede efectivamente manifestar de manera pacífica, pero en este tema de los saqueos, yo creo que eso es propio, al parecer, de este día, del 18 de octubre. Segundo, igual lo encuentro fuerte cuando dices el carabinero que le sacó los ojos a la actual senadora Fabiola Campillay. Sí, es súper fuerte esa aseveración. Efectivamente, ella fue damnificada en un contexto en el cual él
no siguió un protocolo. Y eso fue sancionado, efectivamente. No es que fue y, no sé, como que la tomó y lo hizo, sino que dentro del protocolo disparó de una manera que no correspondía a acuerdo protocolo. Por lo tanto, eso fue sancionado. Efectivamente, no se siguió. O sea, existen protocolos establecidos en la ley actual que se está haciendo refuerzo dentro de Carabineros actualmente, haciendo modificaciones. Lo hemos conversado otras veces, Sí, en la forma en la cual Carabineros está siendo instruido desde que salen de la escuela, que anteriormente, por ejemplo, era mucho más, de hecho en este programa también Gustavo Yarcha también nos comentó hace varios meses atrás que anteriormente Carabineros tenía una instrucción como más horizontal, más en aula, y ahora tienen más horas de, como ensayos podríamos decir, de qué hacer en situaciones específicas, porque Carabineros se enfrenta día a día a tener que ocupar su criterio y lo vas a ir haciendo y los protocolos lo hacen mejor en la medida que te enfrentas a mejoras, eh, o sea, a estar pensando sobre tus pies. Y para eso tienen que entrenarse. Todos nos tenemos que entrenar para ser mejor en el trabajo que hacemos. Y yo creo que eso Carabineros lo tomó ya hace un tiempo y ahora lo está poniendo a prueba. Y eso sí es, yo diría que es una cuenta alegre que se pueda sacar de este 18 de octubre, es que no se está viendo ese trabajo en la forma en que Carabineros está actuando en terreno, de ceñirse bastante a los protocolos para resguardo de ellos y también de la población. Yo creo que eso es muy bueno. Y lo otro que decía, la voz disonante y marcar las posturas, eso no me quedó tan claro a nivel de los distintos directivos. Me imagino que a nivel de las universidades, de los distintos pensadores, de no separar estas dos aguas, quizás Jaime puede sí, comentar no, un es que poquito. eso lo dije con ocasión particularmente de la crítica que ha dado Carlos Peña este fin de semana en relación con que el filósofos, rectores de universidades, lo que uno podría denominar la élite intelectual del país, en lugar de comprender el estallido social, estudiarlo, separarlo, entender sus partes, sus componentes, decidieron, con ocasión del estallido social, transformarse en militantes. Es decir, en lugar, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? No sé, esta idea de que no son 30 pesos, son 30 años, que fue el gran eslogan, no sé, es impreciso, es una mentira o cualquier otro elemento, en vez de estudiar esa frase, se repetía al punto de que, y esto a mí me consta porque lo vi, y era cosa de ver en redes sociales, o sea, cualquier persona que tuviera una opinión distinta a que, no, es que los 30 años fueron un fracaso, era funado, ¿me entiendes? Entonces, o estos fenómenos que no solamente ocurrieron en las calles, sino también en las universidades, el que no baila pasa. Entonces era como algo como que todos estábamos de acuerdo, dice Carlos Peña, en que eso había que hacerlo, estaba bien, compartíamos todos los diagnósticos, compartíamos el plan de acción, y ninguno de nosotros, dice Carlos Peña, fue capaz de decir, oye, no, ¿sabes qué? Marquemos un poco de distancia de esto y en vez de marcar una postura, dediquémonos a pensar el fenómeno que está ocurriendo más que marcar postura, digamos, dentro del fenómeno. Entonces, por qué saqué eso a colación? Porque cuando ya los dichos de Daniel Jadwe van generando un contexto, como tú bien decías, no es solamente un discurso, sino que son varios discursos que si tú los escuchas se van repitiendo, reiterando en el tiempo, va generando un cierto contexto. Entonces digo, sí, pero ese no fue solamente Daniel Jadwe, sino que también la intelectualidad política del país, la élite intelectual del país tampoco fue capaz de generar o trabajar para generar un ambiente donde el disenso a este diagnóstico, las voces que no estaban de acuerdo con el estallido social, los que no compartían el diagnóstico del estallido social, tuvieran un espacio donde poder expresar sin miedo a funas, sin miedo a represalias físicas o, digamos, o verbales respecto a tener una opinión distinta. Entonces, no es solamente Daniel Jadwe, sino que particularmente la élite intelectual del país fracasó en ese proceso, porque en vez de estudiar el fenómeno, marcando distancia, se comprometió con el fenómeno. Y es cosa de ver los conversatorios en los claustros de las universidades. Eran paneles donde todos pensaban lo mismo. Bueno, ¿dónde está el disenso? ¿Dónde está la crítica a lo que a lo que se estaba haciendo? Y eso es lo que particularmente Carlos Peña critica en este tiempo. Sí, bueno, lamentablemente nos quedan 30 segundos, pero en No te esto dos creo. cosas, dos cosas, Juan Carlos.
Siempre se nos pasa volando el tiempo. Es difícil cuando tú estás metido en el meollo, por lo menos a mí lo que me pasó es que de repente como que te encuentras con este choque y dices, sí, hay varias razones, varias cosas que yo comparto de lo que están diciendo. No comparto por ningún lado la forma, probablemente muchos de esos intelectuales no compartían con los saqueos ni los destrozos per se, pero sí había algo que hacía sentido. Y yo creo que con el tiempo esta bolsa de gato se fue desmarañando, este hilo fue abriéndose y ya los vimos, por ejemplo, con amarillos que después de un tiempo fueron, cuando ya nos sentamos a conversar, podríamos decir, en la constituyente propiamente tal, nos dimos cuenta que, hablo en primera persona, pero yo creo que ellos también de que este diagnóstico como tan polarizado no lo sentían tan propio como se pensó en un minuto y empezaron a ver estas voces disidentes que terminaron finalmente con un rechazo del 62%. O sea, yo creo que todos son procesos, es difícil en el momento en que queda la escoba venir a decir, ah, espérate, ¿eh? Em, pero bueno, ahí todos los procesos tienen su tiempo. Y lo otro que quería destacar en el último segundo es lo que tú señalabas muy bien, el tema de la legitimidad ciudadana de ocupar las herramientas que tenemos. Yo creo que aquí me quiero apoyar en la academia también, que tenía una pregunta en particular que cuando dice, si usted tuviese 5 minutos con el presidente, ¿qué cosas le preguntaría? Y la primera es, ¿recuperamos la seguridad? Yo creo que a nivel nacional tenemos este concepto de que le estamos entregando al Estado que nos entregue esta garantía de resguardo de la ciudadanía y del Estado de Derecho. O sea, yo creo que ese lo tenemos todo claro y que no debiera perderse ahí el presidente, y lo tiene bastante claro, yo creo, la ministra Toá, no en su momento la ministra Siches, de hacer uso de las herramientas que lo tienen actualmente por constitución y marcada con un respaldo de la ciudadanía, y yo creo que también por eso se va en picada y llega solamente al 27% actualmente la aprobación del presidente Boric. Ya, Juan Carlos, te regalo el último minuto para que No, terminemos. simplemente enviarle también un saludo a Carola Seguel, que hoy día no nos pudo acompañar, así que él siempre nos está acompañando los días miércoles, así que Carola, te envío un abrazo y asimismo despedirme de todos quienes nos escuchan cada miércoles. Así es, esperemos que tener a la Carola, mira que siga de vacaciones, así que veremos si nos puede acompañar porque igual es rico conectarse. Y a todos los que se sumaron hoy día también a la conversación con nosotros, los esperamos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.